Hola amigos, soy Cristian Cuaglia y esto es Criminología sin filtros. Antes de comenzar, os quiero dar las gracias por la gran acogida que está teniendo el canal en distintas plataformas. Muchas gracias por estar ahí, por suscribirse y por hacer de este pequeño y humilde canal un programa para todos y también para ser vuestro, ya que, como siempre os digo, este programa no es solo mío, también es vuestro. Muchas gracias por estar ahí y por la difusión y la acogida que está teniendo. Sin más dilación, comenzamos con este caso al que hemos titulado Vestida de negro. Un caso muy especial por las vicisitudes que tiene en sí, pero también muy triste. Siempre que hablamos de violencia de género, se nos encoge un poco el pecho, ¿verdad? Nunca es plato de buen gusto para nadie. Comenzaremos diciendo que la justicia nunca demostró ser tan mala, entre comillas, y tan machista ante un caso de violencia de género, y que nunca nadie pagó tampoco por asesinar a alguien, en este caso a su mujer. Pero bueno, la víctima habría hecho un resumen de lo que sería su triste final. Se había casado con un vestido de color negro. Vamos a comenzar diciendo que la víctima era Analía Escamochero y que su marido era Leonardo Crespo. Comenzaremos diciendo que su amiga Fabiana, después de lo que sucedió, contaba a los medios de comunicación que había conocido por lo menos a 4 amantes de Analía. A esas amigas Analía siempre les decía que no tenía piel con su marido, que no tenía sintonía. Su marido le decía también a estas amigas en petit comité que se os parecía que ella tuviese semejantes tetas y que él no se las pudiera tocar. Cabe reseñar que este matrimonio, aunque se llamase matrimonio y viviese bajo el mismo techo, eran simplemente una pareja que se detestaba y que ya no tenían relaciones en común, que no les unía nada más que sus 2 hijos. Vivían bajo el mismo techo, pero no había prácticamente relación. Esto trajo violencia de género por parte del marido hacia la mujer. Y la mujer, en un modo de válvula de escape, comenzó a tener amantes, quizás creyendo que esa felicidad momentánea la sacaría del agujero en el que estaba su vida metida. Tanto es así que, como os acabo de decir, la violencia comenzó a hacerse cada vez más presente en el hogar y una noche su marido intentó violarla. Le arrancó la ropa y le pegó. Ella sabía que tenía que hacer la denuncia y sus amigas se lo decían constantemente, pero ella, armándose de valor y de ironía, decía que me da pena, pero me lo aguanto porque me da seguridad. Cuando decía que le da seguridad, se definía, se quería decir a sí misma que le daba una seguridad económica de un techo, un hogar y de una protección para los hijos de la pareja. Diremos que Analía Escamochero y Leonardo Crespo no habían comenzado con buen pie. La pareja, cuando fue al altar, ya fue con la noticia de que iban a ser padres. Analía ya estaba embarazada y su marido, Leonardo, tenía prisas por casarse a la mayor brevedad posible porque no quería que se le notase el bulto, el bombo. Ella era rubia, muy guapa, muy atractiva, tenía su trabajo y una economía estable. Él era de buen parecer y era contable del banco francés. Y decidieron casarse porque ella estaba embarazada y dijeron, bueno, pues nos vamos a casar. Tiempo después, su amiga Fabiana, que además de ser amiga, era vecina de su calle y también era compañera de trabajo, pondría en duda si ese hijo que estaba esperando la pareja en el momento de casarse era realmente de Leonardo, del marido de Analía, ya que esta amiga Fabiana diría a la prensa: juraría que Analía me había dicho que el verdadero padre era un ex amante que había fallecido en un accidente.
La pareja siempre había mantenido una imagen de familia perfecta de cara a la galería y siempre de una imagen de familia feliz, de que todo iba bien. 5 años después del nacimiento del niño, tuvieron otro hijo, en este caso una niña. Era la típica imagen de la familia feliz, ideal, perfecta, que vivían en el barrio de La Plata, en Buenos Aires, sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, los testigos más íntimos eran espectadores de una película muy diferente. La de una pareja separada que seguía viviendo bajo el mismo techo, pese al odio mortal que ambos se profesaban y que no se callaban ni delante de sus testigos y amigos. Su amiga Fabiana llegó a conocer que Analía tenía por lo menos 4 amantes y que no los tenía simultáneamente, que no los tenía en paralelo. Pero bueno, esto no es cierto porque más adelante, el día del crimen, hicieron presencia telefónica a ambos amantes a la vez. O sea que sí, los mantenía a la vez, simultáneamente. Y la misma mañana del crimen, según luego la policía tuvo acceso a los registros telefónicos que se recuperarían, se supo que ese mismo día la llamaron sus 2 amantes. Uno era policía y el otro era un empleado de la Hacienda Pública. Y ambos dos no se cortaban e iban a visitarla y a tener sexo con ella en la casa familiar. Eran hombres que utilizaban la cama del matrimonio y que eran vistos al entrar o a salir por los vecinos. Cabe decir también que no solo Analía era infiel en el matrimonio. Su marido, Leonardo, también tenía una relación paralela, más escandalosa aún si cabe, porque tenía una relación con un integrante de la familia de Analía. Leonardo tampoco se cortaba, se veía con esta persona en el hogar familiar, incluso delante de sus hijos. Analía era más indiscreta. Mostraba sus relaciones a sus amigas, familiares y el resto de los vecinos del barrio. De vez en cuando Fabiana le decía que esto tenía que parar y que tenía que separarse de su marido. Uno de los amantes de Analía era un culturista. Una vez lo llevó a una fiesta con sus amigas para presentarlo ante 40 personas. Ella salía con él por el centro, iban a confiterías, como se dice en Argentina, aquí son cafeterías, los veía mucha gente y caminaban por la ciudad de Buenos Aires cogidos de las manos. Una vez inclusive se vio al culturista, al amante de Analía, llevando en sus propios brazos a la hija menor de Analía. Las charlas que mantenían las amigas siempre eran monotemas, siempre se hablaba de lo mismo. Las amigas dijeron más tarde que ella no tenía temor que su marido la descubriera. Ella decía que el marido era un boludo. Bueno, esto contado por las amigas. Y hablaba de las parejas que tenía y qué hacía con ellas y qué no hacía con su marido. Según otra amiga, Agustina, Analía hablaba más de Jorge o de Javier que de su vida matrimonial. Decía que con su marido no estaba satisfecha, que no la conformaba ni la estimulaba. Agustina, su amiga, declararía más tarde que le había dicho varias veces a Analía que por qué no se separaba de Leonardo. Y Analía decía siempre lo mismo: ¿quién me va a dar el dinero si yo me separo? Me voy a quedar sin casa y sin mis hijos. Poco antes de que ocurriera el asesinato, Analía se había vuelto a quedar embarazada. Esto había generado todo tipo de preguntas entre sus amigas. Ninguna se explicaba cómo iba a tener otro hijo con Crespo, el hombre que tanto humillaba ella y al que también tanto detestaba. Era una pregunta recurrente que se hacían las amigas. Además se preguntaban: si no tienes sexo con él, ¿de quién es el hijo? De hecho, una amiga se encaró con Analía y se lo preguntó claramente. Analía dijo: de Leo, cállate la boca.
y se rió con fuerzas. Y a Fabiana, a su otra amiga, Analía le había confesado: tuve que acostarme con Leo para que no sospechara. Finalmente el embarazo no llegó a término, pero había sido otro llamado de atención para el entorno de Analía. A estas dos amigas siempre les había hablado de forma muy directa de lo que le ocurría en casa, y siempre les decía que no tenía piel con su marido. También lo describía como un pescado. A veces incluso decía: es un boludo, con absoluto desprecio. El propio Leonardo había llegado a poner en duda su paternidad sobre ese último embarazo. Y lo había hecho también ante Fabiana, la amiga de Analía, unos 8 meses antes del crimen, concretamente el 20 de julio del 2004. La llamó y le dijo: vámonos a tomar un café por el Día del Amigo. Hablando, en la charla, en la pausa del café, le dijo: ¿cómo va a ser mío si no me deja ni que la toque? También se había quejado ante su amiga Fabiana que tenía que masturbarse para aliviarse. Y le había contado que Analía se había hecho una cirugía plástica en diciembre, que se había aumentado el tamaño del pecho y que él todavía no había visto el resultado. Y le dijo: ¿te parece que ella tenga semejantes tetas y que yo no se las pueda tocar? En realidad ese tema no era extraño, ya que Analía les decía a sus amigas que ni lo podía ni ver ni en pintura. Hasta sus empleadas domésticas, las que trabajaban en el hogar, la habían escuchado repetir esto. Una de ellas, Cristina, contaría tiempo después: una vez la señora Analía entró en casa con un señor calvo, alto. Se estaban manoseando, tocando. Yo me quedé helada. Al otro día la regañé y le pregunté: ¿quién era ese? Me respondió: es un amigo que sale conmigo. Con él tengo más piel. Norma, otra empleada, diría más tarde: ¡bof! Yo conocí a Jorge, a Javier, a Daniel, no sé cuántos más. Se encontraba con algunos en la misma casa. Ella me contaba todo, yo la escuchaba. Las relaciones paralelas de la Analía se habían extendido tanto en el tiempo que habían sido presenciadas por diferentes empleadas domésticas que pasaban por el hogar. Una tras otra veían lo mismo. Otra, llamada Zulma, diría: ella me hablaba de las relaciones que tenía. Y un día llegó con un señor a la casa, un señor bajito de pelo oscuro. Le dije que yo estaba incómoda, que tuviera cuidado, que era muy atrevida y que era muy comprometido lo que hacía. Era evidente que la relación entre Analía y su marido terminaría de la peor manera. Para sus íntimos había un riesgo cierto de que uno asesinara al otro. Sin embargo, ninguno de los amigos, ni de los íntimos, ni de los familiares hizo nada. Poco a poco, Leonardo comenzó a convertir la vida de Analía en un infierno. Un día harto, le cortó la tarjeta de crédito, llamando al banco y diciendo que la tarjeta sea anulada. Analía se enteró y se lo contó riéndose a su amiga Rosana. No me importa, lo consigo por otro lado. Leonardo le revisaba el teléfono constantemente. Tomaba nota de los números telefónicos que aparecían en el identificador de llamadas de la línea fija de la casa. Luego los marcaba para averiguar quién era, quién contestaba. Una vez llamó creyendo que hablaba con uno de los amantes, y era el hijo de una de las empleadas del hogar, a quien su propia madre había llamado momentos antes desde la casa mientras trabajaba para decir que llegaba tarde. El día del homicidio. A las 11:30 de la mañana sonó el teléfono de Analía. Era Jorge, uno de sus amantes. Analía no lo atendió. Menos de una hora después, a las 12:18, Analía llamó por teléfono a la casa de su empleada María Cristina para hacerle una serie de consultas y recados.
Habló más o menos 4 minutos y medio. Luego cortó la llamada. Casi inmediatamente después, a las 12:26, sonó otra vez el móvil de Analía. Era Javier, otro de sus amantes. Tampoco lo atendió. Cerca de la 1:30, su vecina María José la vio arreglando las plantas de la parte delantera del jardín. Un rato más tarde, 2 jardineros del barrio, que habían sido convocados por Analía para arreglar una parte del canil del perro familiar, llamaron a la puerta, pero ella no respondió. Los trabajadores vieron que la entrada del garaje estaba abierta, pero no se animaron a entrar sin permiso, aunque sabían que había alguien adentro, ya que habían escuchado música. También habían escuchado gritos al otro lado de la valla. La música que sonaba en la casa familiar de repente se cortó de forma abrupta. Los trabajadores vieron que el suelo estaba mojado, como si alguien hubiese salido empapado de la piscina. Estuvieron llamando durante 15 minutos. Como nadie respondió, terminaron marchándose. Recién, a las 6 menos 10, el teléfono de Analía volvió a sonar. Su marido Leonardo había estado todo el día en casa de su madre. Cerca del mediodía, volvió al hogar familiar, según dijo él, porque se había olvidado los trajes de baño de sus hijos. Dijo que vio a su mujer regando el jardín y que se volvió al domicilio con los trajes de baño de sus hijos para llevarlos luego más tarde a la piscina del club social del barrio. Luego dijo también que de camino decidió regresar, porque había recordado que había un depósito de dinero que había dejado Analía, para que él hiciera el ingreso. Luego dijo que se arrepintió a mitad de camino y volvió hacia el domicilio de su madre. Aunque la señal de su teléfono fue captada por una antena del barrio Gonet, sobre las 13:34, hora clave del crimen. A las 7:30, Leonardo Crespo volvió al domicilio familiar con sus hijos. Vio la puerta del garaje entreabierta y decidió no entrar. Se fue con sus hijos a la casa de un vecino y le pidió que llamara al guardia del barrio. «Tengo miedo», le dijo al guardia. El vigilante del barrio se acercó. Crespo le señaló su casa y volvió a negarse a entrar. «Mi mujer está dentro. Estoy preocupado». El guardia, de nombre José, entró. Todo estaba oscuro. Dentro de la casa vio el televisor sobre una mesa, con objetos rotos a su alrededor. Había mucho olor a gas, y salió corriendo. Recordemos que la casa estaba totalmente a oscuras. El guardia volvió a salir. Leonardo seguía afuera, hablando con sus vecinos. Al guardia le pareció todo muy raro, así que volvió a entrar. Esta vez decidió subir las escaleras hacia la primera planta. Llegó a la habitación principal, y justo cuando se acercaba, escuchó un ruido. Salió corriendo, asustado. Fue hacia la calle y se encontró con la policía. Decidieron volver a entrar. Revisaron toda la casa, no encontraron nada, hasta que fueron al jardín trasero. El césped estaba encharcado. En el fondo del jardín, junto a la casita de madera de la hija de Analía, estaba la piscina. La iluminaron con la linterna, y allí, flotando boca abajo, con una tumbona sobre su espalda, estaba el cuerpo de Analía. Analía había recibido un empujón por la espalda, que la desequilibró hacia adelante, haciéndola caer a la piscina. Después, alguien le hundió la cabeza bajo el agua. Medio metro de agua fue suficiente para asfixiarla y ahogarla. Lo que no estaba cerca de Analía era su compañero inseparable, su teléfono móvil.
No iba a ningún sitio sin él. Sin embargo, Leonardo no preguntó nada sobre este tema. Solo se dedicaba a mostrarle los tickets de compra del supermercado Carrefour, como coartada. Al rato llegó su hermana, y luego más tarde llegó su abogado. Algunos testigos que estaban allí le escucharon decir: «¡Qué cagada me mandé! ¡Qué cagada!». Las pericias se extendieron toda la madrugada. No había puertas ni ventanas forzadas, y el teléfono móvil de Analía seguía sin aparecer. Al día siguiente, la hermana de Crespo pidió ir a recoger ropa para los niños y para el velatorio. No quiso ir sola y fue acompañada de un matrimonio amigo, como testigo. Nada más entrar a la casa se tiró al suelo, se metió bajo un sillón y milagrosamente encontró el teléfono de Analía, justo donde nunca nadie lo había visto antes, ni siquiera la policía, que había estado toda la noche revisando la casa familiar. Luego les dijo a este matrimonio amigo que la acompañaran a declarar que habían ellos encontrado el teléfono. Por supuesto que estos amigos se negaron y lo denunciaron ante la justicia. La orden de detención tardó 9 días, pero en esos 9 días Leonardo se fugó. Estuvo casi 2 meses escondido en una casa de la provincia de Córdoba. No estaba solo, estaba con un amante. ¿Cómo lo localizaron? Fácil. Intervinieron los teléfonos de su madre. Cuando fue indagado por el crimen, dijo que todo era una mentira. Mi familia era modelo. Jamás hubo violencia. Jamás discutimos. Afirmó que ese día había vuelto a casa por dinero olvidado, pero se arrepintió y regresó con su madre, aunque su teléfono móvil había sido captado por una antena muy cerca de la escena del crimen, justo a la hora del asesinato. Según la investigación, Leonardo Crespo volvió por celos, tal vez para sorprender a Analía con otro hombre, o tal vez la ejecutó, ya que lo tenía planeado. La mató, apagó la música, montó una falsa escena de robo, ocultó el teléfono y activó el gas. Luego apagó las luces, creyendo así que si alguien volvía, al encender las luces, habría una gran explosión, lo cual haría saltar la casa por los aires junto con las huellas del crimen. Luego volvió hacia la piscina con sus hijos y a jugar al pádel como si nada. El juicio tardaría 3 años en llegar, en concreto en marzo del 2008. El Tribunal Oral número 4 de La Plata emitió uno de los fallos más insultantes de la historia judicial reciente argentina. El juez Caputo Tártara comenzó escribiendo que el matrimonio ya no existía, que ella lo humillaba y que Crespo tenía claras y manifiestas sospechas de traición y que era tratado como un boludo y que tenía que masturbarse porque no podía acceder a su esposa. Más que una sentencia, con una instrucción de un juez, parecía una justificación. Y siguió. Las relaciones del autor con la víctima justifican la atenuación. La provocación constante de la víctima lo llevó a este desenlace. No había alevosía. El juez así anuló el agravante clave que habría significado cadena perpetua. La única mujer del tribunal, la jueza Versosa, se alineó con él. Solo el juez Bruni votó en contra. Y dijo: fue una emboscada, una ejecución a traición. La víctima no tuvo tiempo de defenderse.
El resultado de todo esto fueron 22 años de cárcel, no perpetua. Una pena menor para alguien que asesinó a alguien de su familia, a su mujer. Sin embargo, la vergüenza judicial no terminó ahí. Todos los estamentos superiores, incluida la Suprema Corte bonaerense, confirmaron el fallo del juicio oral. Y entonces comenzaron los beneficios para Crespo. Leonardo Crespo comenzó a estudiar estando en prisión comunicación social en la Facultad de Periodismo de La Plata. En 2013, con una nota superior a 9, lo autorizaron a salir sin custodia 3 veces por semana para ir a clase y examinarse. Lo hizo en 48 oportunidades. Su sentencia vence, según la justicia argentina, en 2027. Pero el 17 de mayo del 2013, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones analizó mandarlo a prisión domiciliaria, a casa de su madre. La jueza María Silvia Ollemburu votó en contra y destacó un informe psicológico alarmante, diciendo: es muy probable que su enfado pueda manifestarse directamente en su conducta, cuando falla la racionalización, y puede surgir una tendencia impulsiva y violenta. Pero los jueces Raúl Dato y Carlos Silva Acevedo votaron a favor, destacando que Crespo tenía una conducta 10, que trabajaba en el penal, que jugaba al rugby, que ayudaba a los presos analfabetos y que tenía incluso un programa de radio. Además, dijeron que tenía una oferta laboral fuera de prisión. Así que Crespo fue liberado y pasó menos de 8 años encerrado en prisión. Diría más tarde en una entrevista en el diario Hoy de La Plata: estoy muy agradecido al juez Caputo Tártara. Me permitió estudiar y demostrar que podía ser libre, que no había peligro de fuga, y yo lo demostré. Y también dijo: no acepto la condena. Ya he demostrado que no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. Es ciencia, no es interpretación. Un asesino hablando de ciencia. Un hombre que no mostró ni un gramo de arrepentimiento y que ni siquiera admitió lo que hizo, y que la justicia nunca lo exigió. En vez de eso, se le permitieron beneficios. Salidas laborales de lunes a sábado, 6 horas al día. Declaró que tenía que mantener a su madre y a sus hijos. Dijo que iba a dar clases desde su casa. Nunca lo hizo. Pidió permiso para donar un riñón a un amigo. Se lo concedieron. Cuando este amigo murió, pidió salir para ir al velatorio. También se lo concedieron. Cada vez que pedía algo, la justicia decía sí. Finalmente, el 23 de septiembre de 2020, en plena pandemia, a los 51 años, Leonardo Rafael Crespo recuperó su libertad, en forma de libertad condicional, pero libertad al fin. Ya estaba en la calle. Aunque su condena formal, como hemos dicho, terminará en el 2027, él ya es libre desde hace años, sin arrepentimiento y sin un castigo real. Estuvo más fuera que dentro. Recordemos que cuando comenzó a estudiar, se le permitía salir 6 horas al día del penal, más lo que decía que iba a trabajar. La bendición de un sistema judicial que, lejos de proteger a la víctima, se arrastró ante su asesino y le dijo a todo que sí. Ella se anticipó a todo esto y se casó vestida de negro, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Una vida marcada por la violencia, la humillación y una muerte cruel. Pero lo más cruel no fue el crimen en sí, fue la justicia que permitió todo esto.
Leonardo Rafael Crespo, asesino de Analía Escamochero. Para saber si hay novedades recientes, hemos buscado en varias bases de datos y en varias páginas web. Y lo que hemos podido encontrar al día de hoy, a fecha de 3 de agosto del 2025, es bastante poco para un asesino que está en la calle. No hay registros públicos nuevos. No hay registros públicos de detenciones, ni denuncias, ni reincidencias, ni causas judiciales contra él. Su libertad condicional sigue vigente. Recordemos que está fijado para mayo del 2027 el final formal de su condena. No figura en medios nacionales recientes, no figura en redes sociales y no ha dado más entrevistas que aquella que dio al diario Hoy tras su salida en el 2013. No tiene redes sociales y mantiene un perfil extremadamente bajo. No se sabe dónde está. La causa no ha sido reabierta, ni ha recibido revisión por nuevos tribunales ni organismos de derechos humanos en los últimos años. ¿Qué implica todo esto? Pues que Crespo está libre, legalmente. Probablemente vive con una identidad falsa, ya que no sabemos dónde está. Lo que sí sabemos es que está lejos de todo foco mediático. Como ya hemos dicho, no hay señales públicas de arrepentimiento, ni se conoce que haya tenido contacto con la familia de Analía. El caso no ha recibido revisión judicial, a pesar de las críticas sociales y mediáticas que han acontecido en los años posteriores del crimen. He consultado fuentes judiciales argentinas, incluyendo el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la Justicia de la ciudad. Por mucho que he investigado en internet, no he conseguido encontrar a fecha de hoy nada actualizado. No sabemos dónde está. No sabemos si existen apelaciones posteriores. Tampoco hay publicaciones oficiales. No sabemos si se ha revocado su libertad condicional. No sabemos nada. Ahora vamos a lo interesante, lo que nos gusta a los que nos interesa la criminología de verdad, después del true crime, lo que son las teorías criminológicas, ¿no? Vamos a analizarlas. Vamos a coger algunas que se adapten mejor al caso y vamos a empezar a analizarlas. Por ejemplo, comenzamos con la teoría del control social de Hirsi. ¿Quién era Crespo, no? Desde la mirada criminológica. Pues desde la teoría del control social vamos a ver una pregunta que nos hacemos, que es que cómo un señor como Crespo, contable, padre de familia, con trabajo estable, termina matando a su mujer y fingiendo un robo. Según la teoría del control social, nadie nace delincuente, sino que rompe sus vínculos sociales cuando fallan los pilares como el apego emocional, el compromiso familiar y las creencias sociales, y ahí es cuando aparece el crimen. Crespo no era un marginal, tenía su trabajo y estaba integrado en la sociedad. No era un psicópata suelto. Era una persona que perdió su conexión emocional con su entorno. Se había roto el lazo más básico, que es el vínculo de su matrimonio, el vínculo con su mujer. Ella ya no le deseaba, ya no lo admiraba, ni siquiera le hablaba. Y él, acostumbrado a tener el control, a sentirse importante, dejó de tenerlo. Y ahí es cuando se rompió el vínculo. Y cuando no hay vínculo, la norma ya no importa. En la teoría de la frustración, agresión de Dollar y Berkowitz, imaginemos esto. A ver. Años de matrimonio, cero intimidad, cero sexo, celos, gritos, desplantes, gritos en público, él deseando a su esposa, mirándola como un objeto prohibido, inalcanzable, frustrado sexualmente, humillado emocionalmente. Esa frustración es dinamita pura. La teoría de la frustración-agresión
Dice que cuando un sujeto se siente bloqueado en lo que desea, en su expectativa, lo que sigue es agresión. Y Leonardo Crespo no lo toleró más. No toleró sentirse un hombre invisible dentro de su propia casa. Esa rabia contenida explotó en forma de crimen. Planeado o no, se dejó llevar por una violencia que llevaba incubando años. Luego, si hablamos desde las masculinidades hegemónicas de Connell, Crespo no mató solo por celos, mató por pérdida de poder. Él venía de una cultura, en aquella época como tantos otros hombres, donde el hombre mantiene la casa, tiene la autoridad, controla lo íntimo, lleva a la familia, está todo bajo su control y él es indispensable. Su esposa esto no se lo permitía, ya que ella trabajaba y tenía su propia economía. Así y todo, ella se operó el pecho, salía con otros hombres y no se cortaba, se lo decía en su cara. Y Crespo no podía soportar la idea de que esa mujer no fuera suya. La masculinidad hegemónica enseña que si la familia no es como él quiere, no vale la pena. Que si no es suya, no es de nadie. De hecho, Crespo lo dijo literalmente a una de sus amigas. Le dijo: esta casa es para Analía, para mí y para mis hijos. Si no, no es de nadie. Eso no es amor. Es una posesión masculina convertida en violencia homicida, en violencia de género. Sobre la víctima, sobre Analía Escamochero, hablando de lo que es la victimización primaria, secundaria y judicial de Bharata, Analía no solo fue víctima una vez, fue víctima 3 veces. Esta teoría de Bharata nos dice que en la victimización primaria, cuando la golpeaban, cuando la humillaban, cuando convivía con un hombre que le arrancó la ropa para intentar violarla. En la secundaria, cuando nadie de su entorno logró protegerla, cuando las instituciones no le dieron recursos para irse, cuando seguía con él porque, en sus propias palabras, me daba seguridad. Y en la tercera, en la victimización judicial, la más perversa de todas, la peor, cuando ya estaba muerta, el juez la culpó de su muerte. Porque esto lo dice Caputo Tártara en su fallo. La transformó en provocadora, en la que tenía amantes, la que no quería, y todo eso empujó a matarla. Tenemos también la teoría del modelo de riesgo de victimización de Sat Fatah, en la cual Fatah plantea que hay condiciones que hacen que una persona tenga más riesgo de ser víctima. Y Analía estaba en el centro de la diana. Vivía con su agresor, había violencia previa, intentaba independizarse emocionalmente, tenía hijos con él tenía las llaves, el acceso, el poder legal y el económico sobre ella. Todo giraba en torno al crimen que iba a ocurrir. Solo faltaba el momento. Y esto el sistema no lo evitó. Cabe decir que sí es cierto que las amigas insistieron bastante a Analía que hiciera una denuncia. No podemos culpar del todo al sistema, porque el sistema, si no conoce la denuncia, no actúa. El sistema no tiene la bola de cristal. Hay que denunciar ante el sistema para que el sistema actúe. Si nos vamos a la teoría crítica del derecho penal de los autores Zaffaroni, juez argentino, y Bharata, aquí queda claro que fue una traición al rol de la justicia. La crítica penal dice que el sistema no es neutro, que protege a los poderosos, que reproduce el orden social y en casos como este protege al varón que encaja en el modelo del hombre decente. Pero, ¿qué dijo el juez Caputo Tártara sobre esto? Dijo: Crespo tenía razones para sospechar, para sentirse frustrado.
para sufrir y lo justificó, lo comprendió y le regaló una atenuante. Dejó a Analía reducida a un estorbo, a una mujer fría, a una provocadora. No tuvo ni una palabra de dignidad hacia ella, pero ella tenía derecho a vivir. Tenemos, por último, quiero hablar de la técnica de neutralización de Mazza y Sykes. Y bueno, no es que solo el juez lo justificó, es que Crespo, Leonardo, también usó y utilizó todas las excusas clásicas del crimen racional. Negó la responsabilidad, diciendo que yo no estaba ahí, no pude haber sido, cuando sabemos que sí que volvió a la casa, porque lo pilla la antena. Aunque él dice que no vuelve, que a mitad de camino se da cuenta que dice, bueno, ya ingresaré el dinero otro día, ¿no? Pero sí que quedó probado que volvió porque la antena lo pilló. Culpó a la víctima, ella me provocaba, me trataba de boludo, me negaba el sexo, como si una mujer, por mucho que fuera tu pareja, estuviese obligada a tener sexo contigo. Condena a los jueces, dice que no entendieron las pruebas, no me creyeron, yo soy inocente, y apeló a la moral superior. Yo cuidaba a mis hijos, estudio, doy clases, ayudo a los presos, bla, bla, bla. Todo esto lo fui diciendo en entrevistas, en el juicio y en cada trámite legal, y el sistema le creyó. Esto no es un caso viejo, ocurre cada día. Y es un ejemplo perfecto de cómo opera el crimen machista, de cómo falla la justicia y de cómo se construyen los privilegios hasta en una celda. Porque Leonardo Crespo no solo mató a su esposa, también manipuló a la justicia, ocultó evidencias, montó una escena del crimen y luego salió libre antes de los 10 años. Y aún así hay quien se pregunta por qué necesitamos justicia con perspectiva de género. Pues por esto, señores, por esto. Hemos expuesto el caso, hemos hablado de las teorías criminológicas, de cómo se adaptan a este caso. ¿Y qué os voy a decir, amigos? De que la violencia de género es un asco, es una cosa que tenemos que erradicar como integrantes de esta sociedad, que si oímos algún grito o vemos algo tenemos que llamar rápidamente al 116 y ponerlo en conocimiento de las autoridades para erradicar ya definitivamente esta lacra social, en la que mueren cada día mujeres inocentes. Porque no porque una mujer tenga 1, 7, 8 o 40 amantes, tiene derecho nadie a pegarla ni a matarla. O sea, y en este caso eran ambos los que tenían los amantes. Tenemos que mirar la sociedad desde dentro y también desde fuera y decir y pensar cómo podemos construirla día a día. Y por supuesto, tratar de erradicar esto. Criar a nuestros niños, los hombres del mañana, a que esto no se debe de hacer, a que se autocontrolen, a que no está bien creer que uno posee a otra persona. Esto se cría y se inculca desde la infancia. Así como también a nuestras niñas, a decirles que ellas no piensen en la fantasía de que les van a poder cambiar. Porque las personas no cambian en ese sentido. Y lo que viene luego es peor. Y lo que viene después es muerte. Gracias a Dios en España tenemos el sistema Biogen, que funciona muy bien y que actúa cuando es consciente de que hay una denuncia, porque la justicia no es que sea mala. En este caso la justicia no tiene la bola de cristal. Si yo sé que a mi vecina la están pegando constantemente y no lo denuncio por no quererme, como comúnmente se decía antes, meterme en problemas ni en rollos, pues la justicia no lo va a saber, no la va a poder proteger. Sé que nos da miedo a veces,
y no queremos meternos en problemas ni queremos ver más allá de nuestro felpudo, pero si somos conocedores de que algo está ocurriendo más allá de nuestra puerta, tenemos que actuar y tenemos que mirar para adelante, coger el toro por los cuernos y decir basta, se acabó, y no pasar ni una más. Los asesinos tienen que estar en la cárcel. No son buenas personas. Y en este caso, como criminólogo, creo firmemente que no tienen reinserción. No existe la reinserción para una persona que mató, lo planeó y lo ejecutó. No existe. Por mucho que desde la parte penal los abogados digan que sí. Si leemos el DSM-5 y estudiamos psicopatología forense, veremos que esta clase de delitos no tienen reinserción. Y en España tenemos muchísimos casos de personas que han vuelto a la sociedad reinsertadas, que luego han asesinado a sus parejas. Por lo tanto, no existe. Otra cosa es que creamos en la paz y el amor, en el cielo rosa y en los cuentos de Disney. Y creamos que pobrecitos los que están en la cárcel, como decía una profesora mía de la carrera. Pobrecillos, no han hecho nada. Sí lo han hecho. Porque nuestro código penal funciona. Lo que pasa es que no se ejecuta. Y quien está en la cárcel es porque ha hecho algo. No está en la cárcel porque sí. Por lo menos en España. Y si has matado a una persona, en este caso a una mujer, qué menos que cumplir la pena íntegra en su totalidad. ¿Que quieren estudiar? 20 carreras. Y 30 también. Y 50 másteres. Que estudien. Ya que el Estado español les paga la carrera, les paga los créditos y les paga los libros y les paga todo. Que estudien mucho. Con nuestros impuestos, que les mantenemos, por cierto. Pero nada de reinsertarse. Como criminólogo no me cansaré de decirlo. Como futuro abogado, si algún día tengo que defender a uno de estos personajes, ya veré si lo hago. Pero una cosa es ser abogado y otra cosa es ser criminólogo. Y como criminólogo sabemos que esta gente no tiene reinserción. El 99% de los casos que han llegado a mis manos y he podido estudiar, esta gente no se reinserta. Es como los pedófilos. Es lo mismo. O sea, es gente que ya no está bien y no tiene solución. Necesitan un tratamiento químico facilitado por un doctor, pero no tienen solución. Y la sociedad no tiene por qué aguantarlo. Porque son reincidentes. Y en España tenemos, vuelvo a decir, muchísimos casos de esto. Sé que lo que digo a muchas personas les rajará la piel y las vestiduras. Lo sé. Concretamente una persona en la que he hecho mención anterior. Pero es lo que pienso. Y desde mi libertad y desde mi carrera y mi título que me ha dado el estudiar tantos años, y por eso he logrado ser criminólogo y me he colegiado, puedo decir con la cabeza muy alta que yo pienso y digo, y así mis compañeros piensan lo mismo, que no tienen reinserción. Por eso como criminólogo lo digo. Esta gente que ha planeado, matado y asesinado a una mujer, no la tienen. Ya está bien, hombre, todos los días nos levantamos por la mañana y ponemos al telediario las noticias y decimos, vemos que Menganito ha matado a fulanita. Ya está bien. Y lo que es de escándalo y de juzgado, nunca mejor dicho, es que un juez encima le dé la razón al asesino, vamos. Y matar a una persona 8 años, pues no lo sé. Leonardo Crespo, si te llega el podcast, porque sé que este podcast se escucha en muchos sitios y algunos seguidores tenemos en Argentina, ojalá que se haga viral, Leonardo, y que te llegue. Encontrarme a mí, no, a ti no,
Pero a mí es fácil. Con poner mi nombre me encuentras en internet. Vamos, con poner el nombre del podcast Criminología sin filtro me encuentras a mí. Está mi web, mi blog, mi correo, mis redes sociales, todo. Entonces, de buen rollo, sin acritud, y perdona que te moleste ante todo, pues me gustaría que me escribieses y me dijeses si realmente te has reinsertado en la sociedad. Nada me daría más placer que me lo dijeses. Porque yo creo en el humano, creo en el perdón y creo en las segundas oportunidades. Pero vuelvo a decir lo mismo. No creo que estas tres cosas que acabo de decir se apliquen en un asesino. O sea, yo creo en el perdón y creo en la segunda oportunidad. Pero realmente, ¿tú has pedido perdón por lo que has hecho? ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Qué piensan tus hijos de lo que has hecho? ¿Qué les has contado a tus hijos? ¿Qué saben tus hijos de la muerte de su madre? ¿Tú te sientes feliz en la sociedad? ¿Estás reinsertado? ¿Trabajas? O sea, ¿has pasado página? Yo, como nunca he asesinado a nadie, ni quiero que lo haga, no sé cómo me sentiría después de esto, si fuera tú. Si fuese tú, que me metiesen en la cárcel, hiciese una carrera, saliese, no sé cómo me encontraría en mi interior con mi propio yo, conmigo mismo. Entonces, yo he estudiado mucho, Leonardo, tanto como tú o más, pero ningún profesor me ha sabido decir en la universidad el qué se siente. No lo sé. Entonces, me gustaría saber qué sientes, cómo te encuentras y si estás reinsertado. No sea cosa que el equivocado sea yo. Entonces, pues, por favor, si me escuchas, por favor, Leonardo, ponte en contacto conmigo a pesar de los casi 11.000 kilómetros que hay de distancia y dímelo. Porque si estás reinsertado, a lo mejor, pues, tendría que pedirte perdón, como lo ha hecho la justicia argentina. Pero algo me da en mi interior que es todo un cuento, una falacia que te has inventado y que te ha salido bien, Leonardo, ¿a que sí? En fin, amigos, esto ha sido Criminología sin filtros. Acabo riéndome porque, bueno, en fin. Idiosincrasia argentina, ¿no? Todo pasa allí. Y todo lo que pasa allí es así de raro. Esto ha sido todo por hoy en Criminología sin filtro. Y nada, amigos. Nos volvemos a ver la semana que viene con otro caso. Gracias por esta difusión que estáis haciendo. Sé que os gusta. Como os he dicho en los primeros episodios, es un trabajo muy humilde. Vamos creciendo, vamos comprando equipo y vamos haciéndolo. Tenemos mucho que aprender. No somos una cadena privada, pero lo hacemos con mucho cariño y os aseguro que hay mucho trabajo detrás. Hacer un podcast y grabarlo me lleva casi 3 días. O sea, esto no es una cosa de sentarse y cascarlo. Porque, sobre todo, el tema de aplicar las teorías criminológicas al caso y hacerlo bien, por supuesto, y que la gente entienda un poquito sobre las teorías criminológicas. Y bueno, amigos, gracias por todo, gracias por escucharme. Ya sabéis, si os ha gustado o no, darle al like, suscribiros, todo eso que se dice ahora de suscribiros, darle al like, compartir, difundir y desparramar por donde sea para que esto crezca y acabe llegando a lo más alto, porque este podcast no es solo mío, también es vuestro, amigos. Cuidaros mucho, protegeros. Amigas, este podcast va dedicado a vosotras
ser fuertes si estáis pasando por esto y apoyaros en vuestra familia. No os calléis, por favor, que no tiene buen final. Y recordar, una vez más, que la criminología es todo lo que nos rodea. Hasta la semana que viene, amigos. Muchas gracias.